Muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 11, siempre dándole continuidad al tema de las fuentes del derecho internacional público. Haciendo un breve análisis sobre las clases anteriores, estamos discutiendo el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que repito, es el único ordenamiento jurídico que nos habla de las fuentes del derecho internacional. Y hoy por hoy pues tendríamos que tener un instrumento dedicado exclusivamente a este apartado, ¿no? Ya que esto deja muchos vacíos, hay ciertas críticas que pueden establecerse y también pues hay que ahondar más en cada una de las fuentes como tal para resolver los conflictos jurídicos. Habíamos hablado en la última clase acerca de la costumbre como una fuente de derecho internacional y decíamos que el literal B dice la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Bueno, el mismo literal nos está dando una posibilidad, un elemento que hay que considerar. Como dice, una práctica generalmente aceptada. Cuando hablamos de costumbre, decimos que son actos repetitivos, recurrentes, decíamos uniformes, y que son aceptados por los estados, por ambas partes. Esos actos que se dan con frecuencia, que se dan de la misma manera, cumpliendo los mismos requisitos, y que los estados, a pesar de que no están en una norma codificada, pues la aceptan como tal, aceptan esa práctica, ¿no? Ese es el elemento material, decíamos. Y el elemento espiritual o elemento subjetivo es, o la opinius juris, que se denomina en el derecho romano, consiste en la coercibilidad que los mismos estados le dan a esos actos, la obligatoriedad, el hecho de sentirse obligados a cumplirlo y a respetar los procedimientos, es lo que conforma en sí la costumbre, decía. Entonces, el derecho positivo antes de eso fue costumbre. Entonces alguien pudiera decir, tendría preferencia siempre la costumbre como tal, estaría en lo correcto. El detalle es de que en nuestros días, pues ya casi todo está codificado, casi los actos donde se obligan las partes, donde adquieren derechos, pues es bastante difícil que estén, como decimos, en el limbo, ¿no? Y que puedan estarse en una situación jurídica inestable. Ahora, cuando un estado o una persona sabe que su acto le va a generar derechos o a generar obligaciones, pues desde luego trata de asegurar esos beneficios o esas obligaciones con la norma escrita como tal. Entonces es bastante difícil, porque si nos estableciéramos que vamos a tomar como costumbre todo aquello que no esté codificado y que cumple estos dos requisitos, un elemento o requisito material y un elemento subjetivo, pues podrían haber varios ejemplos en todas las áreas. A todo aquello que cumpla esto, pues tendrá que ser tomado como una costumbre y en tanto obligatorio. Pero como dije, hoy por hoy no está, los actos del hombre, los hechos, pues están codificados o se busca hacia eso. De hecho, el derecho va cambiando, como ya aprendimos, va moldeando la conducta del ser humano en sociedad. Y decíamos finalmente que no hay que confundir la costumbre con los actos de cortesía. Los actos de cortesía no generan ninguna obligación para nadie, ni son tomados como actos repetitivos, uniformes, flexibles, sino que se hacen como en una mera eventualidad, o para cubrir una necesidad emergente, si usted quiere. Bien, otro de las fuentes, decíamos, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Aquí le hacíamos la crítica a este literal C, donde habla de naciones civilizadas. Y ya dijimos de que hoy por hoy no podemos concebir de que no haya una nación civilizada. La civilización viene dado de la civilidad, y la civilidad es cuando las personas tienen una identidad y derechos, así como obligaciones políticos, civiles,
humanos y tienen la facultad de desarrollarse también. Entonces, hoy por hoy en el mundo, pues no creo que haya un grupo social que viva en las cavernas o que tenga en la edad de piedra o que tenga otra forma de un sistema de gobierno pues que no se funde, al menos teóricamente, en aspectos de igualdad, de democracia, de autodeterminación del pueblo, etc. Entonces, sobre estos principios decíamos, también pueden echarse mano para la resolución de un conflicto jurídico. Un tribunal que esté conociendo un caso puede tomar los elementos de los principios generales del derecho o analizar la actuación de un Estado en base a eso. Y poníamos el ejemplo de Nicaragua, cuando pasó la migración de los hermanos cubanos que iban hacia Estados Unidos, y Costa Rica sí dio una acogida, dio alimento, los mantuvo por varias semanas en su territorio, o meses diría yo, pero Nicaragua no quiso que entrara ninguno. Entonces, luego para pasarlos a El Salvador se tuvo que hacer por vía aérea, y acá pues se dio la entrada del derecho de tránsito nada más, y con el pase hacia Guatemala, México, etc. Entonces, pero ese es un acto de soberanía y es respetable también por el gobierno nicaragüense. Está protegiendo su territorio, su integridad, su soberanía. Alguien puede decir, mire, no era un grupo armado, era un acto meramente humanitario. Era un acto humanitario, desde luego, pero es una decisión soberana. Es una decisión soberana, como puede ser el hecho pues, de que alguien no quiera suscribirse a un tratado internacional. Bueno, El Salvador, en su decisión soberana, hasta hace un par de años se suscribió al Estatuto de Roma, que surgió en el año 2002 y que venía en negociaciones desde 1998. Entonces, pero hasta hace poco, hace unos 4 o 5 años, es que somos ya suscriptores del Estatuto de Roma, y por tanto la Corte en un momento determinado, de manera subsidiaria, tiene competencia sobre nuestro país. Pero fue un acto de decisión soberana. Muchos dijeron, bueno, ¿y por qué no lo hizo antes? Porque había temor a que a lo mejor se discutiera sobre los crímenes. Lógicamente eso era, los crímenes de guerra, todos los crímenes que se cometieron en el periodo del conflicto, etc. Pero es parte de una decisión soberana como tal, no se podía obligar. Entonces así pueden haber diversidad de ejemplos. Estos principios lógicamente pueden estar establecidos en tratados bilaterales, multilaterales que formen los estados, como también ya algunos están establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Por ejemplo, si vemos el artículo 1 que habla de los propósitos y principios, encontramos en el artículo 2 y dice de la siguiente manera: para la realización de los propósitos consignados en el artículo 1, la organización y sus miembros procederán de acuerdo a los siguientes principios. 1. La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. 2. Los miembros de la organización, a fin de asegurarse de derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta carta. Bien, el principio aquí aplica la Carta de las Naciones Unidas, aplica el principio pacta sunt servanda, a obligaciones, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones que todos los estados han asumido al firmar la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, ese principio también es parte de la resolución que puede tomarse según la teoría fáctica que manejan los estados de cómo sucedieron las cosas. Lógicamente el tribunal o los tribunales pueden fundamentar su resolución en violación a principios de derecho internacional público. Otro de los principios importantes, por ejemplo, es el artículo 3, el ordinal tercero, del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Dice: los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se ponga en peligro ni la paz, ni la seguridad internacional, ni la justicia.
Ese es otro principio de derecho internacional, la solución pacífica de conflictos internacionales. Es decir, no podemos ir generando las declaratorias de guerra, por ejemplo, están establecidas en nuestra Carta Magna, pueden estar establecidas en leyes secundarias, pero cuando se trata de conflictos internacionales, pues lógicamente debemos de atender a esto, a solventar de manera pacífica los conflictos. Entonces, claro, así lo dice también dentro de los propósitos de las Naciones Unidas, y en la carta dice los propósitos de las Naciones Unidas son mantener la paz y la seguridad internacional, con tal fin, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, y lograr como medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir al quebrantamiento de la paz. Entonces, este es otro de los principios importantes que tiene que ver con las fuentes del derecho internacional. Veamos lo que dice el artículo 4, tiene relación con el ordinal cuarto, tiene relación con el tercero, dice: los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Entonces, claro, o dice, o de la independencia política de cualquier Estado. Yo recuerdo cuando, y con esto de la solución pacífica de conflictos, si ustedes recuerdan también cuando hubo problemas con la famosa isla Conejo, que llegaron los militares hondureños, plantaron una bandera de Honduras y estaban pues tomando ya como territorio hondureño esa isla. Perfectamente la actuación del Estado fue atendiendo a estos principios de solución pacífica de conflictos. Al final esto se llega a los arbitrajes y se le otorga la isla pues a Honduras como tal. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si El Salvador responde de manera agresiva, declarando guerra o generando cualquier tipo de hostilidades en esta zona? Entonces, quieras o no, se estarían violando principios de derecho internacional. Principios de derecho internacional que al final de los conflictos, imaginémonos que esto se hubiera prolongado, hubieran generado algún tipo de daños a la población civil, a la infraestructura de nuestro país, etc. Y al final esto se pudiera haber llevado a una mediación o una conciliación como medio de solución pacífica de conflictos. Y claro, para dirimir responsabilidades o hacer un análisis también de cómo a quién se le podía adjudicar esas tierras y quién inició con las hostilidades, con los enfrentamientos, con lo que fuera, tendrían que analizar este principio de solución pacífica de conflictos, ¿no? De no recurrir a la agresión, etc. Entonces, es parte de otro de los principios que se pueden aplicar. Dice el ordinal séptimo, dice: ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. Es decir, ese principio pues también es importante. Acordémonos que cuando hay, por ejemplo, en nuestro país se han dado conflictos, un aspecto interno relevante es los conflictos a veces que se dan entre nuestros órganos de Estado, ejecutivo y legislativo. Definitivamente, respetando los principios de derecho internacional, ningún Estado y ninguna organización tiene facultad para inmiscuirse en estos problemas, a menos que el Estado lo solicite. O que
institución supranacional como la ONU pueda o como el Consejo de Seguridad pueda interponer sus buenos oficios poniéndose a disposición como un mediador. Pero querer dirimir esta situación pues no es viable, no es legal en atención a estos principios. Volvamos al artículo 38 y el artículo 38 del estatuto. Dice los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Bueno, aquí también podríamos hablar del principio de autodeterminación de los pueblos. Recordemos que cada estado es soberano, cada estado tiene la facultad de establecer en todas las áreas de su vida, de la vida social, pues su forma de gobierno, su inclinación religiosa, su ideología social, económica. Entonces, definitivamente, pues no podríamos establecer o argumentar. Dice, esto es lo importante. Argumentar una incursión, un ataque o hacia un estado, alegando pues que se está salvando o resguardando el bienestar de la sociedad bajo ningún concepto, sino pues ya muchos hubieran querido intervenir, por ejemplo, para algunos hubieran querido intervenir Cuba, para otros pues no hay ningún problema, para un sector de la población es uno de los modelos económicos y sociales aceptables y más justos, para otros hay una percepción distinta. Pero ninguna institución como tal pudiera establecer la decisión de poder inmiscuirse o decidir sobre qué es lo que puede o no puede hacer un Estado como tal. Muy bien, dice los principios generales del derecho. Luego el literal D nos habla de las decisiones judiciales y de las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Vale. En un primer orden hay que establecer de que esta fuente, la literal D, no es hasta cierto punto primordial, sino que es como un medio, dice, auxiliar, es decir, algo que puede venir a contribuir a dar una mejor explicación al análisis de los casos entre estados, por ejemplo, o entre algún estado y alguna institución internacional, pero que, por lo que dice aquí, como un medio auxiliar, es decir, como no es algo principal, sino que es algo que puede abonar desde luego las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones. Ahora, aquí hay que analizar algo también. ¿Cómo vamos a considerar, dice, o la doctrina de los publicistas de mayor competencia en las distintas naciones? Habría que considerarse aquí qué vamos a entender por alguien que tenga una competencia notable en el mundo de las relaciones internacionales, si es por su trayectoria como profesional, por los cargos que ha utilizado, que ha ostentado, por los textos que ha publicado, por el tipo de análisis que va generando por cada evento internacional o por la mayoría de eventos internacionales, etcétera. O sea, ¿qué es lo que hay que considerar como que se puede tomar como una doctrina como tal? Eso es en un primer orden. Luego acá dice las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 59. Vámonos al artículo 59. Este artículo es del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
El artículo 59 dice de la siguiente manera: la decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido. ¿Qué quiere decir el 59 entonces? Que las decisiones judiciales que tome la Corte Internacional de Justicia de la ONU no son vinculantes con ningún otro caso de ningún estado, y que tampoco pueden tomarse como un parámetro, digamos, de cómo se resolvió un determinado caso, pues, y yo puedo aplicarlo al mío. Aquí es claro el artículo cuando dice: la decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido. Únicamente para ella. No puede tomarse para otro caso como tal. No es vinculante como tal. Y no es vinculante, pues, lógico pensarlo, pues, porque acordémonos que este estatuto lo que nos dice nos habla de la competencia de la Corte Internacional de Justicia, a diferencia de el Pacto de San José, por ejemplo, o la Convención Americana de Derechos Humanos, que es lo mismo, Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, que a partir de diferentes sentencias emblemáticas que se han dado, se generó la figura del famoso control de convencionalidad, es decir, que todos los estados suscriptores al Pacto de San José o Convención Americana están obligados a generar cierto control de convencionalidad, ¿sí? Es decir, tratar de aplicar la convención cuando sea una norma más favorable, aplicar la convención al caso concreto que se está conociendo, o generar la convencionalidad de nuestra Constitución, es decir, que nuestra Constitución esté mayormente integrada o relacionada, vinculada con la Convención Americana, ¿sí? Entonces de eso se trata, pero en el caso de esto, por ejemplo, las decisiones judiciales, no van a ser vinculantes con otro caso. Ahora, cuando hablamos, por eso resalté el tema de la Corte, cuando hablamos de la Corte Interamericana, entonces ahí sí es vinculante para todos, es vinculante para todos los estados, y en un momento determinado alguien pudiera establecer: mire, necesitamos dirimir este conflicto y presentemos un precedente judicial, una resolución judicial de la Corte, para que pueda ser tomada en cuenta y valorada y resolver en este caso concreto. Entonces venimos y dice: las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Ya dijimos de que las decisiones, al menos que tome la Corte Internacional de Justicia, repito, no me la vayan a confundir con la Corte Interamericana, que es el órgano judicial de las Naciones Unidas, no es vinculante para los demás estados. Para todos los estados que están suscritos a la Carta de las Naciones Unidas, no es vinculante cualquier resolución que tome este tribunal en base a un conflicto en específico. A eso se refiere. Perdón. Luego dice, vean qué interesante esto. Esto hasta cierto punto se convierte en algo utópico, diríamos. Utópico jurídicamente, porque al menos yo no conozco ni un caso y está un poco difícil que pueda darse, sin embargo no imposible, pero dice el ordinal segundo del artículo 38. La presente disposición, la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono,
ex aequo et bono. Ahí ustedes lo pueden ir viendo cómo se escribe. Ex aequo et bono, si las partes así lo convinieran. ¿Qué significa esta frase ex aequo et bono? Es decir, que los estados dejen a la corte resolver un litigio que hay entre ellos conforme la salida o conforme lo considere la corte que es lo más justo. Es una decisión de estados como muy aventurada, ¿no? Muy así, muy desprendida, digamos, de cualquier interés que pueda haber. Por eso digo yo que está bastante difícil de que este artículo en temas de derecho internacional pueda concretizarse, aunque no es imposible. Porque para que un estado diga o le diga a la corte, mire, yo someto este litigio ante usted con otro estado, con varios estados, y todos convenimos que usted lo resuelva de manera ex aequo et bono, es decir, que usted resuelva conforme usted considera sea lo más justo, y su decisión pues la vamos a tomar, la vamos a acatar y la vamos a poner en práctica como tal, vamos a ser responsables. A eso se refiere. Esto lógicamente va en la misma vía de aspectos de justicia, ¿no? Y de resolver también los conflictos de una manera sin utilizar otro tipo de fuerza, ¿no? Por eso dice, como la corte lo considere, dejando facultad para que ella lo decida. Es una, digamos, un aspecto bastante, como lo dije, bien desprendido, ¿no? De los intereses que pueda tener un Estado, porque ¿qué Estado va a querer, por ejemplo, en cualquier tema, darle la facultad a un tercero para que decida por uno? O sea, eso actualmente pues está bastante difícil, aunque no digo no imposible, porque acordémonos que el mundo va cambiando y puede darse una situación donde en realidad tengamos que ver con una situación que sea mejor, que sea favorable que un tribunal lo decida, donde se supone, ¿verdad?, que va a decidir conforme a derecho. Se me ocurre en cuestiones, por ejemplo, de pandemia, en esto donde ha habido un cambio drástico en la forma normal de vivir de todos los ciudadanos y de todos los ámbitos de las empresas, de la justicia, de todo, de la salud, de la educación, pues en un momento determinado imaginémonos ante un incumplimiento de contrato, digamos, entre estados sobre alguna prestación de algo, perfectamente puede establecerse un conflicto ahí y decir, mire, mejor que resuelva la corte dentro de lo más justo, que lo establezca ex aequo et bono. Creo que esa podría ser como un ejemplo que podríamos tener para resolver una situación de estas. Bien, para retroalimentar esto, me falta también hablar de los actos unilaterales de voluntad como otra forma de algo que se ha quedado corto acá, el artículo 38, que eso lo voy a empezar a explicar en la próxima clase. Sin embargo, pues haciendo una recapitulación de esto, decíamos, es el único artículo dentro del marco jurídico internacional que nos habla de las fuentes del derecho. Hoy por hoy es necesario necesitamos tener un instrumento que nos defina y nos detalle claramente, así de manera desglosada, qué fuentes vamos a tener, cómo las vamos a aplicar, cuáles son las obligaciones de los estados como tal frente a las fuentes. Es necesario, a mi juicio, también podemos ir reformando algunos artículos de la Convención de Viena. Esta convención se da en el 69, ya tenemos más de 50 años de tenerla y ya los tiempos han cambiado. En ese sentido, pues, nos vamos a ir quedando hasta acá. En la próxima clase vamos a continuar con esto, hablando de los actos unilaterales de voluntad y continuando pues con las demás temáticas. Recordemos que estamos dentro ya de la segunda unidad,
que tiene que ver con esto de las fuentes. Vamos a analizar también el otro tema que me parece que es lo de los sujetos de derecho internacional. Pero eso lo veremos en las próximas clases. Pasen buenas tardes.